Buenas tardes, en el siguiente video voy a explicar la ley de Coulomb y resolveré un par de ejercicios utilizando esta ley. Cuando se trabaja con dos cargas eléctricas o cuando se trabaja con tres o más cargas eléctricas. Para eso debo identificar, ¿sí?, que cuando yo tengo, por ejemplo, cargas de igual signo, es decir, cargas positivas, la fuerza que se produce es una fuerza de repulsión. Por lo tanto, yo lo escribo con la flecha hacia acá. En cambio, cuando yo tengo partículas con cargas de signos diferentes, la fuerza que se produce se conoce como fuerza de atracción. Por lo tanto, la fuerza va dirigida hacia acá. ¿Sí? Se van a pegar estas partículas o estas cargas. La ley de Coulomb relaciona la fuerza que se produce entre estas cargas. Es decir, cómo va a variar la fuerza cuando interaccionan cargas eléctricas, ya sean positivas o positivas y negativas. La ecuación de Coulomb queda expresada de la siguiente manera: que la fuerza es igual a la constante por el valor de las cargas dividido para la distancia al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo cargas o si yo tengo partículas con una mayor carga eléctrica, la fuerza va a ser mayor. En cambio, si yo tengo partículas que están a una mayor distancia, la fuerza va a ser menor. Por ejemplo, si yo tengo cargas eléctricas 5 y 7, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tengo 9 y 11. En el segundo caso, como la carga eléctrica es mayor, la fuerza que se va a producir entre estas cargas va a ser mayor. Es decir, a mayor carga eléctrica, mayor fuerza electrostática. En cambio, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia que separa. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo tengo dos partículas que se encuentran separadas una cierta distancia, en este caso, por ejemplo, si las partículas se encuentran a una menor distancia, la fuerza que se produce entre estas cargas va a ser mayor. En cambio, en el segundo caso, si yo tengo dos partículas que están separadas a una mayor distancia, la fuerza en este caso va a ser menor. Esta es la segunda, o esta es la ley de Coulomb, que me relaciona la fuerza electrostática que se produce cuando dos cargas eléctricas se encuentran en contacto. Cabe aclarar que cuando la fuerza es de atracción, la fuerza es negativa. En cambio, cuando la fuerza es de repulsión, la fuerza es positiva. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Por el signo. Diferente signo, fuerza de atracción. Signos iguales, fuerza de repulsión. Siempre que trabajemos o siempre que se trabaja con dos cargas eléctricas, voy a tomar en cuenta el signo de la carga. Voy a escribir ahora las 4 ecuaciones que se va a utilizar para resolver los ejercicios cuando se trabajan con dos cargas eléctricas. La primera ecuación es la fuerza. Por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia que separa a las cargas, voy a utilizar la siguiente fórmula. R es igual a la raíz cuadrada de K por Q1 por Q2 dividido para la fuerza. Esta fórmula yo voy a utilizar si es que quiero calcular o quiero conocer la distancia que separa a dos cargas eléctricas. Ahora, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el valor de una de las cargas, voy a utilizar las siguientes fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero saber el valor de la carga 1, Q1 va a ser igual a la fuerza por R al cuadrado
dividido para la constante por Q2. Si por ejemplo yo quiero saber cuánto vale la carga 1, voy a utilizar esta fórmula. En cambio, si por ejemplo yo quiero saber cuánto vale la carga 2, voy a utilizar la siguiente fórmula. Fuerza por distancia al cuadrado dividido para la constante por Q1. Estas son las 4 ecuaciones que yo voy a utilizar al momento de resolver los ejercicios, siempre y cuando se trabaje con dos cargas eléctricas. Ahora, por ejemplo, ¿sí?, debo tener en cuenta las unidades de cada una de las magnitudes. La fuerza siempre se mide en Newton. La fuerza se mide en Newton. Las cargas eléctricas, es decir, Q, se mide en coulombs, la letra C mayúscula. La distancia R se mide en metros, ¿sí? Y el valor de la constante es un valor que no va a cambiar. Este valor va a ser el mismo en cualquier tipo de ejercicio. Este valor vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo distancias en centímetros, debo transformar a metros. Si yo tengo cargas diferentes al coulomb, debo transformar al coulomb, ¿sí? Las cargas eléctricas, por lo general, se trabajan en unidades más pequeñas al coulomb. Por ejemplo, microcoulomb significa 10 a la menos 6 coulombs. Picocoulomb significa 10 a la menos 9 coulombs. Perdón, 10 a la menos 12 coulombs. Nanocoulomb son 10 a la menos 9 coulombs. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga eléctrica de 8 microcoulombs, esto es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Debo utilizar esta unidad al momento de resolver los ejercicios. Ahora voy a explicar qué pasa cuando se trabajan con 3 o más cargas eléctricas. Por ejemplo, yo voy a trabajar con 3 cargas eléctricas: positiva, negativa y positiva. Cuando yo trabajo con 3 o más cargas eléctricas, debo utilizar el método que se conoce como análisis de superposición. En ese caso, por ejemplo, yo voy a fijarme en la dirección de la fuerza referente a la carga eléctrica. Por ejemplo, si yo quiero saber la fuerza que actúa en la carga intermedia, ¿sí?, debo saber la dirección entre las fuerzas de cada una de las cargas eléctricas. Por ejemplo, tengo 3 cargas, Q1, Q2 y Q3. Cada carga tiene una distancia diferente. En este caso entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la fuerza resultante en la segunda carga, tengo que fijarme en la dirección de la carga, en la dirección de la fuerza electrostática. Para el primer caso, tengo signo positivo y signo negativo, que significa fuerza de atracción. Siempre voy a tomar como referencia la carga intermedia, porque quiero saber en este caso cuál es la fuerza resultante. Como la fuerza es de atracción, la fuerza va dirigida hacia acá, hacia la izquierda, porque la carga negativa se va a pegar a la carga positiva, ¿sí? Ahora, por ejemplo, voy a darme cuenta qué fuerza actúa entre la carga 2 y la carga 3. En este caso también es fuerza de atracción. Como tomo de referencia la carga 2, la dirección de la fuerza va a ser hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza se dirige hacia allá. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, toma en cuenta, si la fuerza se dirige hacia la derecha, la fuerza es positiva. En cambio, si la fuerza se dirige hacia la izquierda, la fuerza es negativa. En este caso, por ejemplo, ¿sí?,
yo tengo la fuerza que es positiva y acá la fuerza que es negativa. Para este caso no tomo en cuenta el signo de la carga, simplemente me doy cuenta la dirección de la fuerza. A la derecha positiva y a la izquierda negativa. Todo depende en dónde quiero saber la fuerza resultante. Ahora bien, por ejemplo, vamos a cambiar, por ejemplo, si yo tengo 3 cargas eléctricas con signos iguales. Positivo, positivo y positivo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Quiero saber cuál es la fuerza que actúa en la carga de acá, en esta carga. Por ejemplo, esta va a ser Q1, esta va a ser Q2 y esta va a ser Q3. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Debo saber esta distancia y tengo que saber esta distancia. Entre la carga 2 y 3 y entre la carga 1 y 3. ¿Cómo me doy cuenta la dirección de la fuerza? Primero voy a analizar entre carga 2 y carga 3. Como tomo en cuenta de referencia la carga 3, porque esa es la que yo quiero saber, ¿sí? En este caso son signos iguales, la fuerza que se produce es de repulsión. La dirección de la fuerza va a ser hacia acá. ¿Sí? Porque la carga se va a separar, se va a repeler. En cambio, entre la carga 1 y carga 3, ¿sí? También tengo de signos positivos, por lo tanto la fuerza también va a ser de repulsión. Por lo tanto, en este caso, la fuerza también va a ser hacia acá. En este caso, ¿qué significa? Que la fuerza total o la fuerza resultante va a ser positiva. Tanto la fuerza 1 como la fuerza 2. Porque las dos se dirigen hacia la derecha, ¿sí? Toma en cuenta siempre el plano cartesiano, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Y por último, voy a explicar en cambio qué pasaría cuando yo tengo, por ejemplo, intercambiado. Por ejemplo, aquí tengo una partícula negativa, una partícula positiva y una partícula negativa. Y yo quiero saber, por ejemplo, cómo varía o cuál es la fuerza en esta carga, en la carga inicial, por ejemplo. ¿Sí? Tengo Q1, tengo Q2 y tengo Q3. En este caso, entonces, por ejemplo, me pide saber cuál es la fuerza resultante en la carga 1. Siempre debo saber las distancias que separan a estas cargas, es decir, entre la carga 1 y la carga 2 hay una distancia y entre la carga 1 y la carga 3 va a haber otra distancia. Para darme cuenta la dirección de la fuerza, debo fijarme en los signos. Negativo y positivo, fuerza de atracción. En este caso, como la fuerza es de atracción, la fuerza se dirige hacia la derecha. En este caso, la fuerza es hacia la derecha. ¿Sí? Porque la partícula se está uniendo a la carga positiva. En cambio, por ejemplo, si yo quiero saber entre la carga 1 y la carga 3, son cargas negativas. En este caso, fuerza de repulsión. Por lo tanto, la fuerza se va a dirigir hacia la izquierda. Para el segundo caso, la fuerza es hacia la izquierda. ¿Sí? Porque se va a separar, va a repelerse porque tiene la misma carga negativa. Por lo tanto, en este caso, esta fuerza va a ser positiva y esta fuerza va a ser negativa. Todo depende de cómo vaya o en qué orden estén las cargas eléctricas. Y todo depende en dónde yo quiero saber la fuerza resultante. Carga 1, carga 2 o carga 3. Recuerden, para este método yo no tomo en cuenta el signo de la carga. Simplemente tomo en cuenta la dirección de la fuerza. Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. En el siguiente video haremos ejercicios utilizando este método y la ley de Coulomb.